Cuando Take Me Home Country Roads llegó por primera vez a las ondas, los fanáticos pensaron que habían descubierto la nueva voz de pureza de América, un cantante folk cuya música sonaba como un himno a la naturaleza misma. John Denver se convirtió en un nombre familiar, un símbolo de optimismo y uno de los artistas acústicos más vendidos de la década de 1970. Pero detrás de esa sonrisa dorada y los suaves acordes de guitarra acechaba algo más oscuro. Desde confesiones de exesposas hasta archivos legales enterrados y revelaciones personales impactantes, la verdad sobre Denver era mucho más complicada y perturbadora de lo que nadie esperaba. Hoy, el misterio que rodea su vida y trágica muerte finalmente se resuelve, y no es bueno. John Denver ni siquiera era John Denver. El hombre que un día se convertiría en el trovador sonriente de América llegó al mundo como Henry John Deutschendorf Jr., nacido el 31 de diciembre de 1943, el último día del año, en Roswell, Nuevo México. Hoy, el nombre Roswell es sinónimo de leyendas de ovnis, secretos militares y otros misterios del mundo. Pero para el joven Henry, el misterio estaba más cerca de casa: cómo forjar una identidad propia en una familia definida por la disciplina, la aviación y el movimiento constante. Su padre, el capitán Henry Dutch Deutschendorf, era una figura más grande que la vida. El tipo de hombre que parecía tallado en piedra. Un piloto condecorado de la Fuerza Aérea, Dutch estableció récords de velocidad en el bombardero B-58 Hustler, una aeronave elegante y supersónica que simbolizaba el dominio tecnológico de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Sus logros le valieron un lugar en el Salón de la Fama de la Fuerza Aérea, consolidando su reputación como un héroe en los círculos militares. Para el mundo, Dutch era intrépido, disciplinado e inquebrantable. Para su hijo, era una sombra intimidante, imposible de complacer, exigente en todos los sentidos de la palabra. La vida en una familia militar tenía un alto costo. Los Deutschendorf estaban constantemente en movimiento, desarraigados con cada nuevo destino. Arizona un año, Alabama al siguiente, Texas poco después. Para Henry Jr., el patrón era brutal. Justo cuando comenzaba a hacer amigos, llegaban los camiones de mudanza. Justo cuando empezaba a sentirse cómodo en una escuela, era hora de decir adiós. La soledad se convirtió en su compañera más constante. A menudo describía la sensación de no pertenecer a ningún lugar, y ese sentido de desarraigo resonaría en su música décadas después, dando a canciones como Take Me Home, Country Roads, su gravedad emocional. El hogar en sí estaba marcado por contrastes. Por un lado estaba la férrea disciplina de su padre, reglas, orden y una insistencia en la excelencia. Por el otro, una calidez más tranquila de su abuela, quien entendía que el niño era diferente, más sensible, más inquieto. A la edad de 11 años, ella le dio un regalo que cambiaría su vida, una vieja guitarra Gibson construida en 1910. El instrumento ya tenía más de 40 años cuando llegó a sus manos, marcado por el paso del tiempo, pero para Henry se convirtió en un salvavidas. Esa guitarra era más que madera y cuerdas. Era estabilidad en una vida que parecía interminablemente inestable. Siempre que la soledad se volvía insoportable, tocaba. Siempre que las mudanzas lo desarraigaban, rasgueaba acordes que le recordaban la continuidad. La música le daba una identidad que no desaparecía cuando su familia empacaba y se iba. Pronto, el chico que se sentía invisible encontró una manera de ser escuchado. A principios de su adolescencia, estaba actuando con el coro de niños de Tucson, Arizona, donde descubrió la magia de la armonía, la emoción de la presencia escénica y la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Fue aquí donde Henry comenzó a deshacerse de parte de su inseguridad. De pie, hombro a hombro con otros cantantes, mezclando su voz en un todo mayor, experimentó una rara sensación de estabilidad. La escuela secundaria solo amplificó su hambre por la música. Mientras otros chicos se enfocaban en deportes o autos, él se enfocaba en canciones folclóricas, actuando en eventos locales y pequeñas reuniones. Cada actuación era una pequeña victoria, un recordatorio de que, aunque no tuviera raíces en un solo lugar, había encontrado algo permanente en la melodía. Para cuando se graduó, la guitarra ya no era solo un pasatiempo, era una brújula que lo señalaba hacia un destino que eventualmente lo haría famoso. Aún así, la tormenta en casa nunca estaba lejos. Su padre, Dutch, creía en la perfección. Para él, la disciplina era supervivencia y la excelencia no era negociable. Esperaba que su hijo tuviera la misma firmeza que él tenía en la cabina. Pero Henry Jr. estaba hecho de otra madera. No soñaba con misiones de bombardeo o récords de vuelo. Soñaba con escribir canciones sobre ríos, montañas y el complicado terreno del corazón humano. El choque entre padre e hijo era inevitable. Sin embargo, había una cosa que los unía: volar. A pesar de toda su tensión,
La cabina ofrecía raros momentos de unidad. Cuando John, aún Henry en ese momento, aprendió a volar, les dio un terreno común. Elevándose sobre la tierra, compartieron un silencio que no requería palabras, ni discusiones, ni explicaciones. Pero lo que comenzó como un vínculo se convertiría más tarde en una maldición, porque volar, como la música, exigía riesgo, y para John Denver el riesgo resultaría fatal. El joven que una vez se sintió invisible había encontrado dos pasiones, la música y el vuelo. Ambas definirían su vida. Ambas lo llevarían a alturas inimaginables, y ambas, trágicamente, lo llevarían a sombras que sus fans nunca esperaron. Cuando Henry John Deutschendorf Jr. terminó la escuela secundaria, la pregunta de qué seguiría era enorme. Su padre, el condecorado piloto de la Fuerza Aérea conocido como Dodge, imaginaba un futuro disciplinado y respetable para su hijo. El ejército era una opción, pero Henry no estaba hecho para la rigidez de la cabina. En su lugar, eligió un camino respetable diferente: la arquitectura. Inscribiéndose en la Universidad Tecnológica de Texas en Lubbock, imaginó una vida diseñando edificios, trazando futuros en concreto y acero. Pero el corazón de Henry no estaba en los planos. Las interminables horas dibujando líneas en el papel lo dejaban inquieto. Por cada estructura que diseñaba, una melodía resonaba en su mente, ahogando las conferencias. Los amigos lo recordaban tocando su guitarra en las habitaciones del dormitorio, más concentrado en los acordes que en las tareas. Se hizo dolorosamente claro que la arquitectura no era su futuro. Era una obligación que no podía cumplir. La realización fue dura, pero con ella vino la libertad. Henry se alejó de Texas Tech y dio un salto hacia lo desconocido. Puso su mirada en Los Ángeles, la ciudad donde los sueños se construyen y se destruyen por igual. En un mundo dominado por el renacimiento del folk y el auge de los cantautores, él creía que había espacio para su voz. Aún así, había un problema: su nombre. Deutschendorf difícilmente era material para luces de marquesina. Demasiado largo, demasiado pesado, demasiado difícil de pronunciar. Si quería tener éxito en el mundo del espectáculo, necesitaba un nombre que capturara la simplicidad y el espíritu de su música. Lo encontró en los paisajes que más amaba, las montañas escarpadas y los ríos de Colorado. Eligió Denver limpio, memorable, evocador. John Denver no nació por casualidad, sino por diseño. Entrar en la industria musical nunca fue fácil, pero la oportunidad de Denver llegó a mediados de la década de 1960. The Chad Mitchell Trio, un popular grupo de folk, estaba buscando un nuevo cantante principal. Casi 200 aspirantes audicionaron. La voz de tenor de Denver no era la más fuerte en la sala, pero tenía algo más valioso: sinceridad. Su interpretación suave, tono claro y calidez innegable captaron la atención del grupo. De todos los competidores, él fue elegido. Para Denver, fue el primer paso real hacia un escenario nacional. Con el trío, viajó por todo el país, aprendiendo el esfuerzo de las giras, el agotamiento de las presentaciones de una sola noche y la emoción de los aplausos de salas llenas. Fue aquí donde descubrió el delicado equilibrio entre la actuación y la autenticidad. Cada noche refinaba su presencia en el escenario, aprendiendo a conectar con extraños como si fueran amigos de toda la vida. Pero más allá de las giras, Denver estaba escribiendo. Sus canciones eran entradas de diario puestas en melodía, simples, sinceras y profundamente identificables. Una de esas canciones lo cambiaría todo: Leaving on a Jet Plane, originalmente titulada Babe, I Hate to Go. La canción capturó el dolor del amor y la separación. Denver la tocó para amigos, pero no fue hasta que Peter, Paul y Mary, entonces entre los actos de folk más queridos en América, la grabaron en 1969 que el mundo realmente la escuchó. Su versión se convirtió en un éxito número 1 en el Billboard Hot 100, vendiendo millones. De repente, Denver era más que solo un cantante de respaldo. Era un compositor capaz de conmover a las masas. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, Living on a Jet Plane dejó a Denver en un lugar extraño. La canción era suya, pero la fama pertenecía a otra persona. Desconocidos conocían la melodía, tarareaban el estribillo, la cantaban en los aeropuertos, pero pocos conocían el nombre de John Denver. Fue tanto una validación como una frustración, prueba de su talento, pero también un recordatorio de que aún no estaba donde quería estar. Ir en solitario cambiaría eso, pero no sería fácil. En 1971, Denver lanzó Poems, Prayers and Promises. El álbum llevaba su ahora característico toque de calidez folky country, pero una canción destacó sobre las demás: Take Me Home, Country Roads. Al principio, el desastre parecía probable. Las primeras copias del disco tenían fallos técnicos. El sonido estaba distorsionado, casi inaudible. Por un momento, parecía que la pista desaparecería antes de tener siquiera una oportunidad. Pero entonces llegó Jerry Weintraub.
Implacable, ambicioso y astuto, Weintraub se había convertido recientemente en el gerente de Denver. Donde otros veían fracaso, él veía oportunidad. Weintraub llamó a las estaciones de radio, les suplicó que pusieran la canción, y cuando se negaron, insistió más. Comenzó en Denver, Colorado, simbólico, apropiado y estratégico. Lentamente, la canción se difundió. Para agosto, Take Me Home, Country Roads, había subido al número 2 en el Hot 100 de Billboard. Vendió más de 1 millón de copias, un hito que pocos artistas lograron. Lo que comenzó como una modesta melodía folk se había convertido en un himno nacional. Años después, sería adoptada como una de las canciones oficiales del estado de Virginia Occidental, vinculando permanentemente el nombre de Denver a la historia cultural estadounidense. La imagen estaba establecida. John Denver, el chico de campo saludable con una guitarra, sonriendo bajo el sol, cantando sobre montañas, ríos y el significado del hogar. Los fans lo adoraban. Los ejecutivos de las discográficas lo colmaban de discos de oro. Los promotores de conciertos lo contrataban en todo el país. Para el público, todo parecía perfecto, pero el misterio de John Denver ya se estaba formando. Detrás del telón del éxito, las presiones estaban aumentando. Las demandas de la fama, las tentaciones de la carretera y las grietas en su vida personal se estaban ampliando. En el escenario era el favorito de América. Fuera del escenario, la historia era mucho menos armoniosa. Para 1972, John Denver ya no era solo otro cantante de folk tocando una guitarra. Estaba a punto de convertirse en un fenómeno cultural. Su álbum Rocky Mountain High cristalizó la identidad que había estado construyendo, la voz de la naturaleza, la inocencia y un anhelo de simplicidad en un mundo caótico. Lanzado en un momento en que Estados Unidos estaba tambaleándose por Vietnam, Watergate y las divisiones generacionales, las canciones de Denver ofrecían refugio. La canción principal, inspirada en sus experiencias en las montañas de Colorado, era más que una canción, era un himno. Llegó al top 10 de Billboard y más tarde se convirtió en una de las 2 canciones oficiales del estado de Colorado, vinculando para siempre el nombre de Denver a los paisajes naturales que adoraba. A mediados de la década de 1970, Denver experimentó un ascenso meteórico. En un impresionante lapso de solo 18 meses, logró algo con lo que la mayoría de los artistas solo podían soñar. 4 éxitos número 1. La canción Sunshine on My Shoulders llegó a la cima en marzo de 1974, bañando a los oyentes con su suave optimismo. Para julio del mismo año, presentó Annie's Song, una balada que escribió en solo 10 minutos en un telesilla en Aspen. Escrita para su esposa, Annie Martell, la canción se convirtió en un clásico de bodas en todo el mundo. Sus tiernas letras inmortalizando su amor, incluso mientras se formaban grietas tras bambalinas. En mayo de 1975, Denver mostró otra faceta con Thank God I'm a Country Boy, una alegre y animada oda a la vida rural que llenó estadios con aplausos. Luego, solo meses después, I'm Sorry alcanzó el número 1 en septiembre, mostrando su versatilidad al pasar de una celebración juguetona a un arrepentimiento sincero con facilidad. Juntos, estos éxitos prueban que Denver podía escribir a lo largo del espectro emocional, equilibrando dulzura con alegría, simplicidad con profundidad. Detrás de los sencillos había álbumes de gran éxito. Los grandes éxitos de John Denver, 1973, se convirtió en el álbum más vendido de RCA Records, incluso superando a Elvis Presley. Back Home Again, 1974, alcanzó triple platino, impulsado por temas como Sweet Surrender y la querida Thank God I'm a Country Boy. Luego vino Win Song, 1975, duplicando el éxito de platino y consolidando a Denver como una potencia comercial. Al final de la década, había escrito o grabado casi 300 canciones con ventas globales, superando los 33 millones, 12 álbumes de oro, 4 de platino. Pocos artistas en la historia han tenido tal dominio en un periodo tan corto. Sin embargo, el alcance de Denver no se limitó a las listas de música. La televisión expandió su imagen mucho más allá de la radio. Especiales como Una noche con John Denver cautivaron a las audiencias e incluso le valieron un premio Emmy en horario estelar. En las salas de estar de toda América, Denver no era solo un cantante, era familia. Un rostro familiar cuya sinceridad juvenil y sonrisa fácil se sentían seguras en tiempos inciertos. Su manager, Jerry Weintraub, entendía el poder de la televisión. Críticos escépticos en Gran Bretaña habían descartado a Denver como sentimentalismo superficial, así que Weintraub los evitó por completo, reservando a Denver directamente en especiales de televisión dirigidos al público. La apuesta funcionó. Su popularidad aumentó en el extranjero, demostrando que su calidez podía trascender fronteras.
En 1977, Denver cruzó a Hollywood con un papel protagónico junto a la leyenda de la comedia George Burns en Oh Dios. Para un artista sin experiencia en actuación, fue un riesgo audaz. Sin embargo, la honestidad natural de Denver se tradujo sin esfuerzo en la pantalla. Interpretando a un gerente de tienda de comestibles de carácter apacible elegido por Dios para entregar un mensaje divino, conectó con el público. La película recaudó más de $51 millones en el país y obtuvo una nominación al Oscar por Mejor Guión. Denver se convirtió en uno de los pocos músicos que logró cruzar con éxito al mundo de la actuación, ampliando aún más su reputación como el chico de oro de Estados Unidos. En este punto, Denver parecía imparable. Estaba en todas partes, en la radio, en la televisión, en las pantallas de cine, en las tiendas de discos. Sus conciertos se agotaron en todos los continentes. No era solo un artista, se había convertido en un símbolo de la pureza estadounidense, una encarnación del optimismo y la simplicidad en una era que lo necesitaba desesperadamente. Pero la fama es un arma de doble filo. Con la adoración vino una presión aplastante. La imagen del sonriente y amable trovador era una máscara que el mundo insistía en que llevara. Sin embargo, detrás de escena, Denver estaba luchando con las mismas cosas que su música parecía trascender. Su matrimonio con Annie, una vez inmortalizado en una canción, se estaba tensando bajo el peso de sus ausencias y las tentaciones del camino. Se sentía tironeado en direcciones opuestas, idolatrado por millones, pero cada vez más desconectado en casa. Las grietas eran pequeñas al principio, pero pronto se ampliarían. Mientras el mundo veía a John Denver como un hombre en la cima de sus poderes, en privado, se estaban gestando tormentas. La fama lo había hecho más grande que la vida, pero también estaba preparando el escenario para un desenlace dramático que los fans nunca esperaron. Durante gran parte de los años 70, John Denver encarnó un sueño, el chico americano de aspecto impecable que tocaba la guitarra y parecía incapaz de hacer daño. Sus canciones sobre la luz del sol, los chicos del campo y las montañas llenaban los hogares de calidez. Pero a puertas cerradas, la realidad era mucho más complicada. La máscara de integridad que RCA y los especiales de televisión proyectaban comenzaba a resquebrajarse, y las grietas en la imagen cuidadosamente curada de Denver revelaban a un hombre luchando con demonios que sus fans apenas podían imaginar. Las primeras fracturas aparecieron en su matrimonio con Annie Martell, la mujer inmortalizada en Annie's Song. En el escenario, la historia de amor era eterna, un himno para bodas, una oda a la devoción. Pero en casa, las presiones de la fama, las giras constantes y los afectos errantes de Denver estaban erosionando los cimientos. Más tarde, Annie confesó que a menudo se sentía invisible en su propio matrimonio, eclipsada por la ola de su celebridad. John, a pesar de escribir sobre el amor con tanta ternura, estaba ausente por largos periodos y cada vez más distante cuando estaba en casa. A principios de la década de 1980, su unión se había desmoronado. El divorcio fue devastador, pero lo que sorprendió tanto a amigos como a fanáticos fue la violencia que lo acompañó. En un incidente infame, después de que Annie cortara algunos de los queridos robles de Denver en su casa de Aspen, él no discutió ni se enfurruñó, se descontroló, entró furioso a la casa, motosierra en mano, y cortó su cama matrimonial por la mitad. Los muebles fueron destruidos, la madera se astilló por el suelo. Fue un acto de ira tan extraño e inquietante que incluso aquellos cercanos a él apenas podían reconciliarlo con el cantante amable que conocían. Los documentos judiciales pintaron un cuadro aún más oscuro, detallando incidentes de ira y control. Los amigos se pusieron del lado de Annie y comenzaron a difundirse rumores sobre el temperamento de Denver. El contraste era casi surrealista. El hombre que cantaba sobre la luz del sol y los caminos rurales en público se comportaba con furia y violencia en privado. Pero Denver no se detuvo ahí. A mediados de la década de 1980, conoció a Cassandra Delaney, una joven cantante y actriz australiana. Su romance avanzó rápidamente, culminando en una pintoresca boda en la montaña en 1988. Por un breve momento, parecía que Denver había encontrado una segunda oportunidad de felicidad. Cuando su hija Jessie nació en 1989, la alegría se duplicó. Denver había creído durante mucho tiempo que no podía tener hijos, así que su nacimiento se sintió milagroso. Sin embargo, el cuento de hadas se deshizo casi tan pronto como comenzó. Cassandra describió más tarde la vida con Denver como turbulenta, marcada por los celos, los cambios de humor y el consumo excesivo de alcohol. El personal supuestamente renunciaba llorando. Las secretarias se sentían intimidadas y los amigos susurraban sobre su temperamento. Cassandra reveló que detrás de su gentil imagen pública había un hombre que podía ser controlador y cruel. A principios de la década de 1990, su matrimonio colapsó en un amargo divorcio, con batallas por la custodia y demandas que llevaron su dolor privado a la vista del público. Las grietas se ampliaron aún más cuando el propio Denver decidió correr el telón. En 1994, publicó su autobiografía, Take Me Home.
Los fanáticos que esperaban otra dosis de nostalgia suave quedaron sorprendidos. Denver admitió abiertamente el uso de drogas, cannabis, LSD, incluso cocaína. Confesó infidelidades en ambos matrimonios, reconociendo las aventuras que destrozaron la imagen del esposo perfecto que RCA había trabajado tanto para mantener. Lo más impactante de todo, él mismo relató el incidente de la motosierra, confirmando esencialmente los rumores. Para millones que habían crecido idolatrándolo, fue una revelación que no querían escuchar. El trovador alegre no era el hombre que pensaban. Era imperfecto, enojado, autodestructivo. El misterio de John Denver se profundizó. ¿Quién era realmente? ¿El amable trovador de la naturaleza o el hombre volátil que describieron Annie y Cassandra? Mientras tanto, la industria musical había avanzado. A mediados de la década de 1980, la era del folk pop acústico estaba desapareciendo. Sintetizadores, cajas de ritmos y pop pulido dominaban las listas. RCA, la discográfica de Denver durante 25 álbumes, ya no lo veía como rentable. En 1986, a pesar de décadas de lealtad y millones en ventas, RCA lo dejó. El golpe fue impactante. Denver acababa de completar lo que creía que sería su próximo álbum exitoso, One World, seguro de que la renovación de su contrato estaba asegurada. En cambio, la discográfica rompió lazos. Denver se sintió traicionado, desechado por la misma máquina para la que había ganado millones. Pero RCA lo veía de otra manera. Su tiempo había pasado, y los artistas más jóvenes ofrecían más promesa comercial. Intentó reconstruir, lanzando álbumes a través de su propio sello, Winstar, pero sin el poder promocional de RCA, sus discos apenas hicieron mella. El hombre que una vez dominó las listas ahora luchaba por mantenerse relevante. Los especiales de televisión todavía lo llevaban a las salas de estar, pero los críticos se volvieron más duros, burlándose de él por ser empalagoso y anticuado. La brecha entre su imagen pública y su realidad privada se amplió. Para algunos, él seguía siendo la voz del optimismo. Para otros, era una reliquia, un recordatorio de una era más suave que no tenía lugar en el resplandor neón de los años 1980. Al final de la década, John Denver se encontraba en una encrucijada. La fama que lo había elevado tanto ahora lo agobiaba. Los matrimonios que una vez definieron su música habían terminado en amargura. La industria que una vez lo coronó lo había abandonado. Y en su vida personal, el uso de sustancias y las decisiones imprudentes estaban pasando factura. Las grietas en su sonrisa ya no estaban ocultas, estaban allí para que el mundo las viera, pero a Denver aún le quedaba una pasión que le daba propósito, una pasión que lo unía con su padre y lo elevaba por encima del caos: volar. Trágicamente, esa misma pasión pronto entregaría el giro devastador final en el misterio de John Denver. Si la música le había dado a John Denver su fama y el amor le había dado desamor, entonces volar era la única pasión que nunca lo abandonó. La aviación no era solo un pasatiempo, era parte de su ADN, heredado de su padre, el legendario piloto de la Fuerza Aérea Deutschendorf. Denver acumuló más de 20.000 horas de vuelo a lo largo de su vida, obteniendo licencias para aviones de un solo motor, aeronaves multimotor, planeadores e incluso aeronaves más ligeras que el aire. Para él, la cabina era donde se sentía más vivo, ingrávido, libre de cargas, libre, pero para la década de 1990, esa pasión estaba chocando con sus luchas personales. La bebida de Denver ya le había causado problemas. Fue arrestado no una, sino 2 veces por conducir bajo la influencia, y estos delitos llamaron la atención de la Administración Federal de Aviación, FAA. Para volar legalmente, los pilotos necesitaban un certificado médico válido. La Administración Federal de Aviación, citando sus DUIs y preocupaciones sobre el abuso de alcohol, se negó a renovar su certificado. En teoría, esto significaba que Denver estaba en tierra. En la práctica, no estaba listo para aceptar eso. Cuando la Administración Federal de Aviación le envió cartas certificadas exigiendo cumplimiento, Denver las esquivó, ignorando los avisos, devolviéndolas sin abrir. Mientras no aceptara la entrega, un vacío legal mantenía la revocación incompleta. Era una tecnicidad, pero le permitía seguir volando cuando, en realidad, ya no estaba autorizado. Era el tipo de desafío imprudente que había comenzado a definirlo, empujando límites, ignorando reglas, creyendo que podía controlar los resultados. La ironía era que, para entonces, la carrera musical de Denver se había ralentizado y volar se convirtió en su escape. Con RCA hace mucho tiempo y con artistas más nuevos dominando las listas, se volcó en los cielos. Los amigos notaron lo mismo. Cuando John no estaba en el escenario, estaba en el aire. Sin embargo, a medida que pasaban los años, sus elecciones se volvieron más arriesgadas. Era conocido por realizar trucos en planeadores con los motores apagados, volar sin las autorizaciones adecuadas y llevar al límite la seguridad.
Las autoridades de aviación le advirtieron repetidamente, pero las advertencias no fueron atendidas. Luego llegó el 12 de octubre de 1997. Solo un día después de comprar una pequeña aeronave experimental, Denver despegó del aeropuerto de la península de Monterey, en California. El avión, un Rutan Long E-Set, no una nave ordinaria. Había sido modificada en gran medida de maneras que la hacían difícil, incluso peligrosa, de operar. La válvula selectora de combustible, crítica para cambiar entre tanques en pleno vuelo, había sido reubicada detrás del hombro izquierdo del piloto. Para alcanzarla, Denver tenía que girar incómodamente en su asiento. La válvula en sí estaba rígida, a menudo requería alicates para girarla. Peor aún, los indicadores de combustible también estaban detrás de él, casi imposibles de leer sin un espejo de mano. Era una pesadilla de fallos de diseño. Denver solo había pasado aproximadamente media hora con un instructor antes de volar solo. Testigos en tierra informaron haber escuchado el motor fallar, luego quedarse en silencio. Los investigadores determinarían que Denver había agotado un tanque mientras practicaba aterrizajes y despegues. Para seguir volando, necesitaba cambiar al segundo tanque. En los momentos críticos de intentar alcanzar y girar la válvula, presionó accidentalmente el pedal del timón derecho. El morro del avión se inclinó bruscamente, y en segundos se precipitó en el Océano Pacífico. El choque fue instantáneo. John Denver murió a la edad de 53 años. El informe de la Junta Nacional de Transporte y Seguridad fue condenatorio. Denver había despegado con muy poco combustible, solo 3 galones en un tanque, 6 en el otro. Su falta de familiaridad con las modificaciones hizo que la situación fuera casi imposible de manejar. La Junta concluyó que, aunque era un piloto hábil, no se había preparado adecuadamente para esta aeronave. Con un abastecimiento de combustible adecuado, entrenamiento o incluso un sistema de válvula más seguro, la tragedia podría haberse evitado. La noticia sorprendió al mundo. Para millones de fanáticos, Denver no debía morir así. Había cantado sobre la libertad, la esperanza y la belleza de la vida. Sin embargo, la suya terminó en el caos, en un accidente que parecía tanto prevenible como simbólico de su patrón de vida arriesgada. Aunque los informes toxicológicos no revelaron drogas ni alcohol en su sistema ese día, la sombra de su arresto anterior persistía. Los críticos vieron el accidente no como una casualidad, sino como la conclusión inevitable de años de desafío. Ignorando reglas, probando límites, creyendo que el encanto o la habilidad podían superar las consecuencias. Para sus fans fue devastador. El misterio de John Denver no era solo sobre quién era realmente detrás de la sonrisa, sino sobre cómo un hombre que dio al mundo tanta alegría pudo autodestruirse de manera tan trágica. Pero incluso en la muerte, la historia de Denver no terminó solo con el escándalo. Su música continuó resonando mucho después de que los restos fueran retirados de las aguas del Pacífico.